¿Cómo estás? ¿Todo bien? Periodista, colega. ¿Cómo estás, Manu? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Bien, bueno, gracias por la espera, por atendernos. Estábamos leyendo, bueno, analizando un poco la actualidad, ya de la pata política hemos conversado al comienzo del programa, pero hay un tuit tuyo muy interesante. Las últimas palizas que sufrió el gobierno en el Congreso, más de 10 votaciones seguidas, con amplias derrotas en el peor momento legislativo de La Libertad Avanza, y vos empezás a numerar del 1 al 10 con resultados y Senado, diputados, ¿no? En un año electoral donde ya vivimos unas elecciones, donde se vio fortalecido, pero donde ahí está con alianzas y acuerdos políticos. ¿Cómo golpea esta nueva derrota legislativa para el gobierno nacional, para vos? Me parece algo, viviendo algo que se preveía en algún sentido durante la primera parte, el primer semestre de este año, teniendo en cuenta que estamos atravesando los últimos meses de esta conformación del Congreso, Claro. en el medio de un periodo electoral, la temporada alta de elecciones, ya pensando en la provincia de Buenos Aires y en las nacionales, por cierto, el día hoy en el que están cerrando formalmente las alianzas. Y a partir de eso es que, bueno, la oposición, si se quiere, Unión por la Patria, como expresión mayoritaria de la oposición, pero todos los bloques quizás más desperdigados, que han tenido actitudes oscilantes con el gobierno, acompañando en algunas cuestiones y oponiéndose en otras, bueno, tiene esta última ventana de oportunidad para este tipo de cosas, por lo menos con esta conformación del Congreso. Sí. Eso probablemente se sume a que la estrategia de negociación política de La Libertad Avanza se modificó en el último tiempo, quedó un poco corridos francos de ese rol, que el año pasado, todos nos quedamos también con que el año pasado fue exitoso para el gobierno en materia legislativa, efectivamente lo fue. Cuando repasamos, si querés, la estadística del Congreso, en realidad La Libertad Avanza el año pasado consiguió 4 leyes. Es cierto, una es la ley base que incluye un montón de otras cosas. En un contexto de normalidad serían varios proyectos, pero sacás ley base del paquete fiscal y 2 leyes electorales, suspensión de las PASO y la boleta única que ya tenía media sanción. Es decir, fue un año muy bueno legislativo para el gobierno, pero limitado, no es que todo lo que quería, obviamente con una proporción de la banca muy minoritaria en ambas cámaras. Bueno, esto empezó a quedar más expuesto ahora, me parece, y está vinculado con que a la negociación política, con francos corridos, con una canilla cerrada para el presupuesto, por ejemplo, para los gobernadores, que podría ser un elemento de negociación, se le suma la discusión política electoral. Entonces, mientras estás tratando de negociar el apoyo no de algunos sectores, estás teniendo ruidos o enfrentándolo directamente en elecciones. Te pongo un caso. Corrientes, los diputados de Corrientes que responden al gobernador Valdés, le van a votar por estos días todo en contra del gobierno porque Valdés está confrontando a Almirón, por cierto, un diputado de La Libertad Avanza, en las elecciones para elegir gobernador. Corrientes tiene el calendario desfasado ahora a fin de mes, en agosto. Sí. Claro, y ¿cómo sostener los vetos entonces? Porque además son números contundentes, no son derrotas dignas como a veces se le decía a los Pumas, son números fuertes cada vez que va al Parlamento con estas 10. Digo, ¿cómo sostener la estrategia del veto? Es la pregunta que se abre automáticamente a partir de estos 2 tercios que se están consiguiendo fácil para la oposición. El veto, recordemos, una cuestión técnica pero importante de explicar, necesita para la insistencia, que es como se le dice formalmente si querés el léxico legislativo, a el tratamiento de un veto presidencial. Bueno, para la insistencia se necesitan 2 tercios o más de los votos emitidos, de los presentes y los que voten o a favor o en contra. No cuentan ahí las abstenciones, es una particularidad de los vetos. Bueno, está o muy cerca o ya encima sobrepasando eso en diputados, que es la cámara más amena para el gobierno, a pesar de todo. En el Senado ni hablar, venimos de que estos mismos proyectos vetados después por el gobierno se aprobaron sin los 6 diputados de los senadores de La Libertad Avanza, pero por unanimidad directamente. A partir de ahí te agrego, Álvaro, algo, que es que, bueno, uno dice, ¿qué está esperando la oposición en todo caso para someterlos a votación a estos vetos? Bueno, justamente, por lo que pude recolectar charlando con referente a la oposición, lo que está esperando es, y hay un poco silla de especulación electoral, está esperando una fecha quizás más cercana a las elecciones, sobre todo bonaerenses, el 7 de septiembre, que el tema vuelva a instalarse en la agenda en la previa de ir a las urnas para el distrito más importante en cantidad de votantes, y lo otro esperando el cierre de listas, que es el 17 de agosto, faltan 10 días. ¿Por qué se espera el cierre de listas de parte de la oposición? Porque en los cierres de listas siempre quedan heridos. Claro. Es decir, cualquier diputado que responde a un gobernador que no queda en buenos términos con el gobierno o que está disputando una campaña, quizás termine sumándose a esta intención opositora. Y en el medio de todo eso, universitarios, docentes, Garraham, ¿no? Jubilados.
de todas estas negociaciones políticas. Absolutamente, sobre todo, bueno, jubilado, lo que se aprobó ayer tiene media sanción, tendrá que ir al Senado, una cámara hostil para el gobierno, desde la propia presidenta del Senado, si querés, la vicepresidenta de la Nación, Villarroel, que está, bueno, abiertamente enfrentada, ya está denunciando hasta a diputados como Elías Lemón en los últimos días, pero sí, quizás lo central está en discapacidad, que las manifestaciones de familiares y de los chicos que estuvimos viendo estos últimos días, efectivamente está atravesando un periodo de emergencia, como por cierto la ley aprobada plantea, desde los nomencladores, es decir, cómo se da el servicio de los prestadores, hasta los subsidios que reciben a través de tener el certificado único de discapacidad y demás, y ni hablar de jubilados, ¿no? El aumento, en el caso de aplicarse esta ley que está por ahora con el veto y a la espera de que sea sometida a votación en ambas cámaras, implicaría un poco menos de 100.000 pesos aumento. Es cierto, en proporción es importante, en proporción es importante porque están cobrando 340.000, 380.000 llega a ser con el bono, pasarían a un salario de los jubilados de la mínima de 440 o 450.000 pesos. Es poco, sigue siendo poco, incluso el aumento en sí es de 7% más unos 40.000 pesos de aumento del bono, pero claro, en la proporción y en la miseria que cobran los jubilados es por supuesto que una buena noticia, todavía a la espera de toda esta negociación política. ¿Y al gobierno después de lo de ayer, cómo lo traes? Porque generalmente cuando les salgo en contra, en vez de retroceder o de pensar, van más adelante, ¿no? El gobierno con los golpes legislativos, ya los que había tenido en el Senado, pero claro, el Senado es una cámara que, lo decíamos, siempre fue más hostil, quizás era más previsible. Ayer volví a ver algo que venía viendo en mucha negociación legislativa cuando hablaba en la previa, o incluso el lunes o martes con referente del gobierno, tenían todavía alguna expectativa de que no se consiguiera quórum. Bueno, no solamente hubo quórum, sino que se comió una paliza después en las votaciones. Es decir, la negociación, o por lo menos el diálogo, el vínculo con los distintos referentes opositores, o que antes llamamos dialoguistas, en la Cámara de Diputados en particular, no está funcionando para nada. En parte porque, por esto que decíamos, Francos quedó corrido de ese lugar en pos de otras negociaciones, empezó a aparecer Eduardo Lule Menem como un protagonista más vinculado al diálogo con los gobernadores, pero tironeado por lo electoral. Caputo, Santiago Caputo me refiero, también en algún momento protagonista de estas charlas, muy embarrado por toda la interna con Karina Milei, y a partir de eso, y con los cierres de lista, y a partir de eso también corrido las negociaciones. Está atravesando no solamente por los resultados, sino también por la propia dinámica interna el gobierno, un periodo complejo en lo legislativo, sí con mucha expectativa de que esto se va a modificar contundentemente a partir de diciembre, porque el gobierno va a hacer una buena elección contra prácticamente nada, porque lo que tiene que renovar en el Senado, en diputados, son apenas algunas bancas. Piensen que en 2020 se renueva ahora en el Congreso lo que se votó en 2021. Piensen que en 2021 llegó Milei y Villarroel, los dos solitos, sumaron a Píparo por un lado, Esper, que va a entrar por la provincia de Buenos Aires, que se suma ahora, pero son no más que 6 o 7 bancas, cuando va a sumar, según las estimaciones, los cálculos, la matemática electoral, pero puede llegar a sumar entre 30 y 40 bancas. Estamos hablando de un número muy importante. Hoy está rondando los 40 legisladores, lo llevaría a 85, 90 propios, sin contar alianza con el PRO, con quien fuera. Gracias, Manu, por tu tiempo. ¿Cómo te sigue la gente? Estás en streaming también, así que vendé todo para agradecer también tu gentileza de este análisis. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Sí, estamos en TN, de hecho, yendo para ahí, con Roxy Vázquez al mediodía, a la noche, algunos días con Johnny Viale, y en TN, en Blender, en streaming a la mañana, y con Tomás Rebora a la noche también. Manu, descansa un poco. Acá Paula Galoni te pide que le mandes un beso a Rodolfo Vera Calderón, que es compañero tuyo, ¿no? Al mediodía. Sí, señor, el gran Rodolfo. Te hace comer rico. Ah, claro. Me hace comer rico, pero es difícil porque hay que vestirse muy bien con lo del nudo de la corbata, si no está bien, si esto, si lo otro. Está bien, levanta la barra. No, lindo momento, muy entretenido y lindo equipo tienen. Así que bueno, Manu, gracias, Muchas gracias, chicos, abrazo grande. Manu Jove con nosotros, analizando también la actualidad política y el futuro. En un rato, Laura Ojeda, ampliamos un poco la inflación de la ciudad de Buenos Aires.